De verdad que agradezco primero que todo a Dios de todo corazón, al padre Andrés Loaiza, párroco de esta parroquia San Vicente Ferrer, ubicada en este sector de San Javier, en Medellín. Le agradezco a los catequistas, a Albayensi Álvarez, su esposo, y a todos ustedes por regalarme esta maravillosa, hermosa oportunidad de estar con ustedes disfrutando, porque estar en las cosas de Dios es disfrutar o no, de un tiempo bien, pero bien especial. Así que de todo corazón, muchas, pero muchas gracias. Me han pedido que comparta con ustedes un tema que tiene que ver mucho con todos los sacramentos, principalmente el sacramento de la Eucaristía y la confirmación, perdón, sacramento de Eucaristía y confirmación. El objetivo de este tema es desarrollar herramientas claras, concretas, sencillas, pero con profundidad espiritual, para que usted y yo podamos tomar posesión de todas las bendiciones que Dios nos tiene. Levanten la mano los que quieren tomar posesión de todas las bendiciones de Dios. ¿Seguro? Levanten la mano los que quieren bendiciones esta noche espirituales, los que quieren bendiciones familiares, matrimoniales, de salud, económicas, los que quieren lluvia de bendiciones esta noche. ¿Seguro? Última palabra. Muy bien. Que todo se haga conforme a la fe de ustedes. Ustedes sí tienen fe en que Dios va a derramar lluvia de bendiciones esta noche. ¿Seguro? Levanten la mano los que tienen fe en que va a haber lluvia de bendiciones. Oh, pues todo se haga conforme a la fe de ustedes. Comencemos. Narran las crónicas de la evangelización que en el año 1646, en Canadá, el sacerdote jesuita John Brifot estaba haciendo una tarea de evangelización con una tribu de indios, los Iroquis, a orillas del lago Ontario, cerca de la ciudad de Ontario, en Canadá. Estos indios eran muy agresivos, muy violentos. Entonces tomaron la decisión de asesinar a este sacerdote, a este misionero. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? ¿Qué quisieron hacerle? Asesinarlo. Y para eso comenzaron primero a realizarle unas torturas muy terribles. Narra la historia que a él lo pusieron enfrente y le tiraron cientos de flechas que penetraban su cuerpo y le tiraban lanzas que herían su cuerpo. Entonces les decía que este sacerdote lo empezaron a apuñalar con lanzas y cientos de flechas que tiraban en su cuerpo. Él, muy herido y muy mal, cayó rostro a tierra y en el suelo decía: ven Espíritu Santo, ayúdame. Y se levantó otra vez y alzó las manos y caían más flechas en su cuerpo y lanzas. Otra vez caía en el suelo y en el suelo, como decía, ven Espíritu Santo. Clamaba el poder de quién? Del Espíritu Santo. Y se levantó otra vez, segunda levantada, otra vez cientos de flechas y de lanzas. Vomitaba sangre, caía al suelo ya muy mal. Y en el suelo, como decía, ven Espíritu Santo. Y se levantaba con el poder del Espíritu Santo. Por tercera vez levantó los brazos al cielo. Cientos de flechas cayeron sobre él. Cae. Y en el suelo, como dijo, ven Espíritu Santo, dame fuerza. Se levantó hasta que finalmente este hombre muere. Los guerreros, los indios iroquis, quedaron tan impresionados con el valor de este hombre que concluyeron que en toda la historia de la tribu nunca habían visto un guerrero tan poderoso y tan valiente como él. Por tal razón tomaron la decisión de abrirle el pecho y sacarle el corazón, ya muerto. Lo partieron en pedacitos y todos lo comieron. Extrajeron la mayor cantidad de sangre posible de su cuerpo y la bebieron, porque estaban absolutamente convencidos que si comían el cuerpo, el corazón de ese hombre y la sangre de ese hombre, serían invadidos con el mismo espíritu de valor de este poderoso guerrero. Tremenda historia, ¿o no?
Ellos estaban seguros que si comían, ¿qué parte de este sacerdote? El corazón. ¿Y bebían qué? Su sangre. Serían invadidos por el mismo espíritu de valor de este poderoso guerrero. Lo mismo ocurre con la Sagrada Eucaristía. Cuando usted y yo, cristianos católicos, venimos a la Sagrada Eucaristía y la recibimos de forma consciente y comprometidos en transformarnos en lo que recibimos, somos invadidos por el mismo espíritu de valor de Jesús. Cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, somos invadidos ¿por qué? Por el mismo espíritu de valor de Jesús de Nazaret, es decir, el Espíritu Santo. Levanten la mano los que se quieren llenar acá del Espíritu Santo. ¿Seguro? Grábenlos, por favor. Levanten la mano todos los que se quieren llenar del Espíritu Santo. Lo están grabando para que después los catequistas, el padre Andrés Loaiza les pida cuentas, quedaron grabados. Ya les van a decir, ustedes levantaron la mano, dijeron que se iban a llenar del Espíritu Santo, así que lo van a comprometer acá en el trabajo. No mentiras, pero de verdad que quien recibe a Jesús, Eucaristía, de forma consciente y comprometida, se llena del mismo valor y la fuerza de Jesús. Es decir, recibimos tesoros invaluables, incuantificables, quienes verdaderamente tomamos conciencia de lo que es Jesús Eucaristía. En alguna vez, una monjita muy orante, muy contemplativa, ella tuvo una visión en la cual observó en esa visión, contempló a Jesús con una cantidad de regalos en las manos. Pero Jesús lloraba y lloraba y lloraba. Y ella desesperada le dijo, Señor, ¿por qué lloras? Dime, ¿cómo puedo calmar tu llanto? Y Jesús le dijo, lo que pasa es que estos regalos son para mis hijos en la tierra, pero me tengo que quedar con ellos porque no me oran, no me buscan, no piden, no tocan, no llaman y no les puedo entregar estos regalos. Ese es el dolor de Dios. Dios tiene grandes cosas para usted y para mí, grandes tesoros de bendiciones, pero a veces no sabemos tomar posesión de las bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice literalmente, lo dijo Jesús, pidan y qué, y se les dará. Busquen y qué. Toquen a la puerta y qué. Porque el que pide, porque el que busca y el que toca la puerta. Por Dios, si no recibimos bendiciones es porque no las pedimos. Y si no las pedimos bien, tampoco las recibimos. Luego entonces debemos aprender a tomar posesión de todo lo que Dios nos quiere dar. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Les decía que hay tesoros invaluables e incuantificables en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, ustedes son padres de niños que van a hacer la primera comunión y la confirmación. Levante la mano los padres de niños que van a hacer primera comunión o confirmación acá. Ok, miren que son la mayoría. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes quieren lo mejor para sus hijos o no? ¿Ustedes quieren que sus hijos crezcan con grandes valores en sus corazones o no? ¿Ustedes quieren que sus hijos sean alegres, felices, plenos, que sus hijos alcancen sueños, que sean hombres y mujeres de bien, sí o no? Eso es lo que todos deseamos. Yo soy papá, yo tengo 2 niños, un niño de 9 años, una niña de 6 años. Y de verdad que uno como papá la vida le cambia o no, o como mamá. La vida es otra, ¿cierto? A otro precio. Uno cuando no es papá no dimensiona ese universo emocional, afectivo, de amor tan lindo que es la paternidad o la maternidad. Cuando uno tiene esa oportunidad ya ve la vida de otra manera. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Ahora bien,
para darle lo mejor a nuestros hijos, debemos tenerlo primero en nosotros, ¿o no? Hay una frase muy famosa que dice que uno no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Ustedes quieren que sus hijos sean valientes, fuertes, resilientes, que sus hijos tengan grandeza interior, que no se dejen contaminar por el mundo. ¿El mundo jala o no? A mí mucha gente me ha dicho, usted disfruta mucho porque los tiene pequeñitos, pero espere que crezcan y verá, espere, y todo el mundo me sentencia con esa frasecita, porque están pequeñitos. Y yo le decía por ahí a alguien, yo me los he gozado en todas las etapas. Desde el tratamiento preconcepcional con mi esposa, que tenía dificultades para concebir, estuve en todas las citas, hasta cuando quedó embarazada. Estuve en todo el tratamiento, que ella tenía un problema en los ovarios, y entonces el médico dijo, eso se lo solucionó en 6 mesecitos. Y a los 6 meses dijo el médico, ya está lista, los óvulos están maduros, está muy bien. Me hace el favor, le dijo a mi esposa María Eugenia, pijama bonita, cucos bonitos, y se me van a tener relaciones del 25 al 2 de junio, día por medio. Y yo le dije, amor, Dios. El médico dijo, y hay que obedecer, es por prescripción médica. Yo, doctor, bueno, yo me sacrifico, eso va a ser muy difícil, pero voy a ser muy juicioso. Y bueno, y fuimos tan juiciosos que ese es mi Josué, y después mi Juanita, y cuando quedó embarazada fui a todas las citas de control. Tengo las ecografías cuando se veía un puntico ahí en la ecografía, y el médico decía, ve ese chiquilín, ese puntico es un chiquilín. Yo, un puntico, sí, véalo ahí, yo veía un punto, bueno. Hoy ese puntico es mi hijo, al que amo, al que me gozo. Mi niña también me la ha gozado con todo el corazón. Pero lo que les quiero decir es que quienes somos padres y madres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cierto que en eso estamos de acuerdo todos? Ahora bien, para nosotros darle lo mejor a nuestros hijos, debemos tener en nuestro corazón al mejor, al más grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante la mano los que quieren hospedar, alojar en su corazón a Jesús de Nazaret. ¿Seguro? ¿Quieren que sea el Rey de sus vidas? En cambio, yo también. Mire, cuando venimos a la Eucaristía de forma consciente, porque es que una cosa es traer el cuerpo a misa y otra cosa es participar de la Sagrada Eucaristía. ¿Hay diferencia en eso o no? Hay gente que comulga todos los días, pero no está en comunión con Dios. Qué tristeza, ¿cierto? Debería suponer lo uno o lo otro. O sea, si comulgo es porque estoy en comunión con Dios. Cuando yo comulgo de forma consciente, ocurren milagros. Miren, en alguna ocasión hay un santo llamado San Bernardo del Viento. Y él una vez entró a un templo y vio una cantidad de ángeles que descendieron detrás de cada uno de los asistentes a la Eucaristía. Y él vio que los ángeles tenían unos lapiceros y se hacían detrás de cada persona y escribían unas cosas en una libreta de apuntes. Y el santo le pareció muy raro. Le dijo, Dios, ¿y eso qué es? ¿Por qué todos esos ángeles escriben cosas? Dios le aclaró que esos angelitos escribían las oraciones que hacía cada persona en el templo y se la llevaban a Dios, esos escritos, para Dios responder. Entonces el santo, ¿cómo llamaba el santo? San Bernardo del Viento. Se acercó bien y miró que unos lapiceros no tenían tinta sino agua en la barrita. Y entonces era escribiendo un lapicero con agua. Y pregunto, cuando no hay tinta sino agua, ¿sí puede quedar un buen escrito? ¿Qué queda escrito? Nada. Pero se acercó a otros y el lapicero sí tenía tinta y escribía muy bien, quedaban los escritos para llevarle a Dios. Se acercó a otro y los lapiceros no tenían tinta, sino plata. Entonces quedaban los escritos plateados, hermosos, brillaban. Y se acercó a otros y los lapiceros no tenían ni agua, ni tinta, ni plata, sino oro. Y el escrito quedaba hermoso, dorado. ¿Qué tenían los primeros lapiceros? Los segundos lapiceros. Tercero. Cuarto. Muy bien. Dios le explicó, los lapiceros son agua,
son los que van a misa a pensar bobadas y no se concentran en nada. Y son pensando la señora que dejó el arroz en bajo, el señor que al otro día tiene que pagar unas cuentas, ay, ¿qué voy a hacer con las culebras? Y vienen a misa a pensar, ¿qué? Bobadas. ¿Ese lapicero que tiene? ¿Le llega ese escrito a Dios? ¿Qué le llega a Dios? Nada. ¿Y qué va a responder? Los segundos lapiceros que tenían, tinta. Y ojo, ese escrito sí queda. Esos son los que van a misa y oran con atención. Menos mal, yo sé que ustedes no se distraen. Por allá en otras parroquias donde yo predico, hay gente tan distraída. Yo sé que aquí ninguno, ¿cierto que no? Aquí ninguno de ustedes se distrae cuando viene a misa. Son totalmente atentos, ¿cierto que sí? Por allá en otras parroquias la gente piensa tanta bobada. Menos mal, ustedes no son como ellos, ¿cierto? Eso es una lucha con esta mente. Los que vamos a la Eucaristía tenemos que batallar mucho con esta mente. De ahí la importancia de llegar tempranito, unos 10 minuticos antes para hacer oración personal, para recogerse. El tercer lapicero, ¿cuál es? Esos son los que oran con fe. Creen que lo que están haciendo lo están entregando a Dios y Dios los está escuchando. ¿Y el cuarto lapicero cuál es? Esos son los que oran con amor. ¿Usted cómo quiere orar? ¿Como el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Y la pregunta es, ¿usted cómo está orando en estos momentos cuando viene a la Sagrada Eucaristía? ¿De la primera forma, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Ahí sí nadie me contesta nada. Le hice una pregunta muy difícil. Bueno, cada uno en su corazón. Continuemos, miren, cuando uno celebra la Eucaristía con oro, con amor, entonces vienen las consecuencias maravillosas. Número uno, mayor unión con Dios. Y cuando yo estoy unido a Dios, le puedo pedir a Dios y Él me concede. Alguien que le haya pedido aquí cositas a Dios, levante la mano los que le han pedido a Dios cosas. En cambio yo también. Miren, dijo Jesús, nunca olviden esta cita bíblica, Juan 15:7. ¿Cuál es? Jesús dijo, si ustedes permanecen unidos a mí y obedecen mi palabra, podrán pedir al Padre lo que quieran y nada les será negado. Repito, Juan 15:7. Dijo Jesús lo dijo, si ustedes permanecen unidos a mí y obedecen mi palabra, podrán pedir a mi Padre lo que quieran y nada les será negado. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo? Ya perdiste la última parte, que podíamos pedir lo que quieran. Pero ¿cuál es la condición? Y lo obedecemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy unido, a Dios y lo obedezco, lo que yo pido es la voluntad de Dios. Y cuando yo pido la voluntad de Dios, lo que pido es voluntad de Dios, ¿me lo concede o no? Ahí está la clave. Muchos pudieron pensar ahorita, pero ¿cómo así, Juan Carlos, si yo le he pedido a Dios esto y no me lo ha concedido? Recuerden como dice la cita, si ustedes permanecen unidos a mí y obedecen mi palabra, cuando yo estoy unido a Dios y lo obedezco, lo que pido es voluntad de Él. Y si es voluntad de Él, ¿me lo concede o no? ¿Queda clara la cita bíblica? Cuando yo celebro la Eucaristía de forma consciente, Dios entonces me concede lo que yo le pido porque estoy pidiendo su voluntad. Ahora bien, a Jesús le fascina hacer promesas. Dios es un Dios de promesas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo algo muy lindo. Dijo, vayan, prediquen, bauticen, hagan discípulos míos. Pero al final dice, y he aquí, o sea, la cita completa dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estaré con ustedes día a día hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo dice al final? ¿Yo qué? Ojo con esa promesa.
¿Quién lo dijo? Dice, yo estaré con ustedes todos los días. Dice otra versión bíblica, no día a día, sino Jerusalén dice todos los días. ¿Cuántos días? Ah, qué cosa tan linda. Saber que Dios está conmigo todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que la presencia de Dios en nuestras vidas es constante, continua, permanente, no ocasional. Que la presencia de Dios en nuestras vidas es real y no simbólica. Pregunto, ¿cuántos creen que la presencia de Dios en nuestras vidas es real y no simbólica? ¿Seguro? Ojo con eso. Jesús hace presencia física y real a través de la Sagrada Eucaristía. ¿Ustedes creen que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino está la presencia física, viva y real de Jesús o no? ¿Sí o no? Levanten la mano los que lo creen. Sí, los que creen que ahí está la presencia física, viva y real de Jesús. Ay, este tema es muy profundo de la Eucaristía. Créanme, es demasiado, demasiado profundo. Si supiéramos lo que tenemos en la Sagrada Eucaristía, la valoraríamos más. En el año 1574 se registró un acontecimiento muy impresionante en un pueblito de Italia llamado Lanciano. Eso ocurrió siglos antes, pero se documentó científicamente a partir de ese momento. Y es que un sacerdote que estaba celebrando la Sagrada Eucaristía pensó que eso era un símbolo, era un rito y nada más, un simbolismo. Dudó, no creyó que ahí se hiciera presente Jesús en la hostia y en el vino. Y entonces esa hostia se convirtió en un pedazo de carne y ese vino se convirtió en sangre. Eso es muy famoso. ¿No han escuchado hablar del milagro de Lanciano? Ojo, año 1574. Al día de hoy, esa carne no se ha descompuesto. Una carne puede durar más de 5 siglos. Y sin nevera ni siquiera. Pero es que aunque sea con nevera no dura un siglo, sí. Van más de 5 siglos. El Vaticano ha contratado científicos ateos, científicos que no crean en Dios para que investiguen eso. Porque si contratan científicos creyentes, como son tan fervorosos, van a decir que hay un verdadero milagro de entrada. Entonces se dieron la tarea de contratar científicos ateos, increyentes. Y para sorpresa del Vaticano, esos científicos se han convertido. Porque han comprobado que es carne humana del corazón de un ser humano y que es sangre humana. Y han tomado muestras y han investigado y no pueden entender cómo una carne que llevan investigando 2, 3, 4 años sin estar refrigerada en nevera no se descompone, no se pudre, no se daña. Si yo me corto un dedo, la sangre cuando cae al piso, después de 8 horas, esa sangre pierde todas las propiedades, solamente una mancha roja. Y esa sangre del Vaticano, ese milagro de hace más de 5 siglos, no se descompone, no se pudre. Si quieren saber más de eso, busquen en internet milagros eucarísticos, doctor Ricardo Castañón, que es un científico que se ha dedicado a investigar esos milagros eucarísticos que han ocurrido ya por todo el mundo, porque no fue solamente de Lanciano, Italia. Han ocurrido en diferentes países de los 5 continentes milagros eucarísticos. Ve, hace muchos años, hace décadas, como 30 años, en un grupo carismático, nos decía alguien que participó de cultos satánicos, nos decía, ustedes no valoran la Eucaristía, ustedes no valoran lo que tienen. Nosotros le decíamos, ¿pero por qué? Nos decía, miren, a nosotros en ese culto satánico nos decía el diablo que nos robáramos hostias consagradas de la iglesia, pero consagradas para hacer nuestros rituales. Y en los cultos satánicos, ¿qué hacen con las hostias consagradas? Acuestan a una mujer desnuda y empiezan con la hostia consagrada a hacer una cantidad de cosas horribles con hostias consagradas. Y él nos decía que pagaban 800, 1 millón, 1,5 millones por una hostia consagrada. ¿Por qué no lo hacían con hostias común y corrientes de estos recortes que comen con arequipe? ¿Los conocen?
¿Por qué no hacen el ritual con eso? ¿Por qué se exponían a que los cogiera la policía robando? ¿Por qué pagan 1.000.000 de pesos? Porque el diablo les decía que ahí estaba la presencia de Jesús y que le trajeran una de esas para ultrajarla, para profanarla. No hay que creer en el diablo, pero ahí dijo la verdad. ¿En la Eucaristía está la presencia de Dios o no? Entonces, miren cómo un satánico nos decía eso. Ustedes no valoran lo que tienen. Conocí un testimonio de una persona, una mujer en un pueblo, que llegó un joven de la ciudad, muy bonito, muy pintosito, muy atractivo, y ella se dejó deslumbrar y creyó en lo que él estaba manifestando como sentimientos o como un supuesto amor. Y en una ocasión que salieron a un lugar romántico a escuchar música, a compartir, él muy astutamente, mientras que ella se paró de la mesa y fue al baño, logró introducir en su gaseosa una sustancia que la hizo entrar en estado de sedación, de somnolencia. No tenía bien ya lucidez o claridad mental y se la llevó para su apartamento y abusó de ella. Pregunto, ¿eso es una violación o no? Eso ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿o no han escuchado historias similares? Total que ella, cuando vuelve en sí, después de todo lo ocurrido, ella dice, ¿yo qué estoy haciendo en este apartamento? Porque ella tenía la mente muy alterada, sintió que algo había pasado en su cuerpo. Muy confundida se fue para su casa y por el efecto de esa sustancia tenía mucho sueño, pesadez, se acostó a dormir, entró en sueño profundo y al otro día cuando despierta puede recordar imágenes borrosas y difusamente. Va y lo busca y le hace 1.000 reclamos. ¿Usted por qué me dice eso? ¿Usted por qué abusó de mí? Él se volvió otra vez para la ciudad. Fueron pasando los días, las semanas, y el famoso día 28 no llegó. Quedó embarazada. Ella llena de pánico y de terror. Todas sus hermanas solteras, eran 8 hermanos, 4 hermanas, 4 hermanos. Ella llena de pánico empieza a ocultar el niño. Y van pasando los meses y lo ocultan. Ustedes saben que cuando un niño no es aceptado, en muchas ocasiones se encaja o en las costillas o en la cadera. Entonces no se le notaba la barriguita y ella usaba blusitas anchitas hasta que la empezaron a ver muy rara, muy confundida, nerviosa, retraída, con la mirada perdida, ansiosa, algo le pasa. Empiezan las murmuraciones en su pueblo. En los pueblos como que los chismes corren o no. En todas partes. Entonces, mentira, sí son en todas partes. Y entonces, alguna vez, una hermana de ella que no se aguantó la curiosidad, esto está muy raro, por ahí el chisme es de que ella está en embarazo. Entonces, ella, la hermana, muy inteligentemente logró introducirse en el baño mientras ella se bañaba para poderla ver pues sin ropa, a ver si se le notaba la barriguita. Y efectivamente, ¡oh!, le ve la barriguita. Y esa hermana en su buena capacidad comunicacional salió a toda velocidad a contarle a la mamá. Miren cómo lo dijo de pulido, en su buena capacidad comunicacional. Una hermana muy comunicativa, ¿cierto? ¿Cómo dicen por ahí? ¿Muy qué? Bueno, ustedes lo dijeron. Yo no dije chismosa. Ustedes lo... Entonces, le contó a la mamá y cuando ella salió del baño, le dijo la mamá, dígame la verdad, usted está embarazada. Y esta pobre mujer se llenó de angustia, de miedo, de terror, de pánico. Ya no fue capaz de contestar. Se quedó muda, se paralizó, palideció. Lo único que pudo decir, llévenme para donde mi tía, me quiero ir para donde mi tía. Una tía que vivía en otro pueblo que quedaba como a 5 horas de ese, a la que ella quería mucho. Al fin y al cabo ella no quiso hablar, no fue capaz. La tuvieron que mandar para donde esa tía. Y allá, lejos de la presión del pueblo, como dicen por ahí, pueblo pequeño, ¿qué? Infierno grande. Entonces, lejos de la presión familiar y social, contó toda la verdad. Le sugirieron mucho que abortara, pero ella no quiso. Que ese niño te va a cambiar la vida, usted no lo hizo con amor, no lo buscó con amor. Ella dijo, es verdad, tienen toda la razón, pero es que el niño no tiene la culpa. ¿Por qué lo voy a castigar hoy a él? ¿Por qué lo voy a castigar a él? Él no tiene la culpa. Y es verdad, hoy en día muchos movimientos feministas que de feministas no tienen nada porque lo que hacen es daño a la mujer,
atentan y lastiman la dignidad del mundo femenino, dicen que no, que es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Y es verdad, la mujer tiene derecho a elegir con su vida lo que quiera, pero no con la vida de otro ser humano indefenso. No con otra vida, porque lo que lleva en el vientre es otra vida, independiente, autónoma después en su momento. Tiene derecho a decidir sobre su vida, sí, pero no sobre la vida de un ser humano indefenso. Total, que ella no quiso abortar y cuando nació el niño regresó a su pueblo y lo que al principio fue un escándalo familiar, cuando el niño cuando el niño nace, se convierte en la alegría y la ternura de la casa. Esa mamá se la jugó toda por ese niño, lo amó con todo el corazón y aunque el papá nunca apareció, ese niño se convirtió en el motor y en la razón de vida de esta mujer. Pero infortunadamente a esta mamá le encontraron una enfermedad terminal. Cuando los médicos vieron que ya no podían, que no se salvaban, no la podían salvar, la mandaron para la casa, para que pasara sus últimos días en casa. Y como las mamás son intuitivas, ¿cierto que las mamás son como brujas o no? Tienen un sexto sentido, una intuición, una percepción, una corazonada que aunque la hija les diga, no mami, no pasa nada, la mamá sabe que por dentro tienen algo en el alma que las carcome. Así se maquillen y traten de ocultar un hijo o una hija, madre es madre o no, por algo nos llevaron en el vientre. Ella sintió que le quedaban pocos minutos de vida en este mundo. Y en ese lecho de enfermedad y de agonía, quedándole pocos minutos de vida, pidió que le trajeran el niño a la habitación donde estaba acostada en su lecho de enfermedad. Cuando le llevaron el niño la miró a los ojos así detenidamente, una mirada profunda, por ahí de 15 segundos. Ella miró al niño, el niño la miraba, se miraban. Esas dos miradas se encontraron en una profundidad de amor, pero también de dolor y de tristeza por parte de ella. Y después de esa mirada profunda, ella respiró y empezó a gritar, yo no me quiero morir, no me quiero morir. Y gritaba, el niño se puso nervioso, empezó a temblar. Llegaron tíos, abuelos y se llevaron al niño, lo calmaron, la calmaron a ella. Y esa fue la última mirada que yo le di a mi mamá cuando tenía 5 años. Es decir, les estoy contando mi historia. Al día de hoy yo tengo 49 años y medio, yo no conozco a mi papá y mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años. Yo crecí, bueno, lo poquito que crecí, unos 56. Ahorita me decían que me hiciera por aquí para que quedara más alto, que eso me ayudaba. Es 1,56. Pero tuve una niñez muy linda con mis abuelos y mis tíos, a quienes agradezco profunda y entrañablemente, en mi pueblo, Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño. Fue muy lindo, pero a la edad de los 14 años, yo desarrollé una enfermedad muy fuerte también. Y yo recuerdo que en ese momento me refugié en Dios y empecé a ir a misa todos los días en mi pueblo, a pedirle a Dios que me sanara. Y entre más iba a misa, más me enfermaba, más empeoraba. Y entre más oraba, más empeoraba. Y me acuerdo que una vez le dije a Dios, porque solamente empecé a ir a misa por eso, a pedirle a Dios que me sanara. No me interesaba otra cosa. Eso tengo que ser sincero. Y entonces empeoraba y empeoraba. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿sabes qué? Aunque llegue a las últimas consecuencias, no dejaré de venir a misa todos los días. Aunque llegue al último estado, aquí estaré. Y seguí perseverando en la Sagrada Eucaristía todos los días. A los 4 meses el Señor me sanó. Quedé totalmente sano. Y yo sentí un gozo tan grande en mi corazón que yo le dije a Dios, yo pensé que esto de venir a misa todos los días era para los viejitos y las viejitas de mi pueblo, pero esto es muy bueno, esto da mucha paz, esto da mucha alegría. Eso sucedió cuando tenía 14 años. ¿Cuántos tengo hoy? O sea que hace 35 años tuve mi encuentro con Jesús a través de la Sagrada Eucaristía. Voy a misa todos los días. No sé vivir sin la Sagrada Eucaristía. No vengo por fanatismo, ni por cumplir. Y si algún día no puedo ir, no estoy lleno de miedo porque Dios me puso una falla en el cielo y yo sé que Él no me va a decir que con 3 faltas se cancela la materia, no.
voy es por amor, por gratitud, porque lo necesito, porque Dios me da fuerza. Es que miren, como dice de lindo el Salmo 92:10, dice que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. Salmo 92:10, el Señor aumenta nuestras fuerzas como las fuerzas ¿de quién? De un búfalo, fuerza. Les pregunto, ¿ustedes necesitan fuerza o no? ¿Ustedes tienen que enfrentar dificultades diarias o no? Y para enfrentar las dificultades matrimoniales, laborales, económicas, de salud, familiares, uno necesita fuerza interior o no. ¿Y dónde se encuentra esa fuerza? Aquí en la Sagrada Eucaristía. Es el pan de los valientes, es la comida de los valientes. Si yo me suelto de la Sagrada Eucaristía, me voy debilitando. Y ahí sí le hago la vida a cuadritos a mi esposa. Pregunto, ¿la vida matrimonial es fácil o difícil? Es complejita a rato, ¿cierto? Va, digámonos la verdad. La verdad es que, pregunto, bueno, mujeres, aquí entre nos. No, primero hombres. Levanten la mano los hombres. Yo veo. Hombres, las mujeres son un poquito, no mucho. Un poquito malgeniaditas, irritables, cantaletositas un poquito el día 28. ¿Sí o no? Ellos se quedan callados porque ahorita los castigan en la casa. Cuando las mujeres están día 28, son un poquito sensibles, irritables, malgeniadas, pero un poquito nada. Bueno, ahora sí, mujeres, les pregunto, mujeres, nosotros los hombres también tenemos día 28, 29 y 30. También somos jodones, canzones, fastidios. Vea, conclusión, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos nuestras carajaditas, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, si uno no está lleno de Dios, le hace la vida cuadritos al otro. Por eso yo todos los días voy a la Sagrada Eucaristía y me pego a Dios para llenarme del amor de Dios. El amor que todo lo puede, que todo lo comprende, que todo lo perdona, que todo lo supera y que nunca pasa. Y ese amor es el que le doy a mi esposa, porque si le doy el mío, ay, no, el mío sí la cansa. Si yo no me pego a Dios todos los días en la Sagrada Eucaristía, salgo por ahí a la calle y empiezo a ver a unas mujeres tan aliviadas, tan bien hechecitas, y como que hay una escasez de tela, porque no sé qué es lo que pasa, porque, cierto, como que está escaseando la tela en el mundo textil, como que hay un problema en la confección. Entonces sí, mujeres, a los hombres se nos van los ojitos a veces, ¿o no? Muy de vez en cuando, no, pero casi nunca, ¿cierto? Entonces, miren, uno tiene que estar pegado a Dios, porque la mujer que yo tengo que mirar es mi esposa. La que me tiene que seducir es mi esposa. A la que sí puedo mirar de arriba abajo es a mi esposa. Y a la que sí puedo mirar con amor, ternura y erotismo y pasión, ¿es a quién? A mi esposa. Y a esa sí la puedo mirar a puntos fijos, eróticos. ¿A quién? A mi esposa. Con eso sí. Todo eso desde que sea por amor y bajo la bendición de Dios. Bendito sea Dios, ¿cierto que sí? Ahí sí es muy rico. Pero ya cuando uno se sale del carril, ahí sí. Entonces, la Eucaristía nos da fuerza. Levanten la mano los que necesitan esa fuerza eucarística. Seguro. La Eucaristía nos da crecimiento espiritual. Dice 1 Pedro 3:18, crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. 1 Pedro 3:18, crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Cómo dice? Esto sí que es importante. Yo no puedo crecer más en estatura, se los dije, 1,56, pero sí puedo crecer en la gracia de Dios. Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos enanos. Ahora bien, si usted y yo, miren, créanme, se los digo de todo corazón, yo no sé vivir sin mi Sagrada Eucaristía todos los días, sin mi Santo Rosario bien meditado. Porque para mí el rosario es la oración más cristocéntrica y bibliocéntrica que yo he encontrado. Medita totalmente la vida de Jesús y buen tiempo de oración personal. Por eso madrugo mucho a orar. Madrugo bastante. Yo me levanto a las 3
casi diario me acuesto a las 8 de la noche, excepto hoy que estoy acá. Me acuesto a las 8 para levantarme a las 3, 7 horas de sueño, con eso tengo. Y ahí sí puedo hacer mi oración personal en la madrugada. Después ya los niños los tengo que despertar faltando un cuarto para las 5 de la mañana. Les voy a hacer cuentecitos y me voy a ayudarle al niño a bañarse. Mi esposa, mientras tanto, nos va preparando el desayuno. Y ya después bajo el niño organizadito, desayunamos juntos. Entonces ya se va a organizar la niña, ayudarla a bañarse. Y después a las 6 en punto los tengo que tener en el colegio. Y yo me voy a las 6:30 para la iglesia La Milagrosa, donde vivo. Rosario con las señoras, Sagrada Eucaristía. Y ya a las 7:30, misa de 7:30 salgo, tengo toda mi oración personal, mi Santo Rosario, mi Eucaristía, tengo el tanque espiritual lleno, y ahí sí que se venga todo el día con todas las cosas por hacer, pero primero lo primero, ¿cierto? Y primero las cosas más importantes. Y entonces ahí sí, así se aparezca una mujer por ahí muy aliviada, muy bien hechecita, la veo de lejos, no la voy a mirar y volteo la cara. Pero sí, si no madrugo a orar y no vuelvo a la Eucaristía, se me van los ojitos. Pero cuando tengo buena oración, mi esposa está en día 28, 29 y 30, y entonces ella tiene ciertos gestos y yo antes le doy picos y la mimo y la consiento más. Pero dejo de ir a la Eucaristía de orar, ay, me engancho a alegar y a discutir con ella. Pero bueno, yo sé que eso no les ha pasado a ustedes, eso se me pasa a mí, que me falta madurar. ¿A ustedes no les pasa algo, cierto que no? Así, seguro. La lucha es para todos. Miren, ¿qué les quiero decir? Yo les quiero contar mi experiencia. Podríamos hablar muchas cosas de la Sagrada Eucaristía, pero es que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿o no? Pedro le dijo a un paralítico que le pidió una moneda en la entrada de un templo. Pedro le quedó mirando y le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y camina. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo les doy mi experiencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted y yo tomamos conciencia de la Sagrada Eucaristía y venimos ojalá todos los días a la Eucaristía, habrá alguien que dice, no, pero es que a mí no me dan por el trabajo mío ni en la mañana ni en la tarde. Bueno, bendito sea Dios. Entonces viva bien la del fin de semana. Pero si le da, aproveche, aproveche. Entonces, cuando uno se fortalece en Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que estos niños que se nos están preparando para la primera comunión y la confirmación, nosotros le vamos a dar un Dios vivo. Porque, ojo, los niños no hacen lo que uno les dice. Los niños hacen lo que uno hace. ¿Sí queda claro? O sea, somos nosotros los que modelamos las actitudes en ellos. En alguna ocasión, pregunto, ¿quiénes tienen sueño? Nada, seguro. Por ahí veo que no me están matando el ojo. Tranquilos, vamos hasta la 1, pero despacio, listo. Mentira, vamos a ir concluyendo ya esta fase final. Si es que están cansaditos, pero no se van a dormir. Seguro. Miren, en alguna ocasión le estaba diciendo que los niños no hacen lo que uno les dice, sino lo que uno hace. Ellos no se conectan tanto con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes y con nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, en alguna ocasión están haciendo una fiestecita familiar porque el papá estaba de cumpleaños, de aniversario. Entonces, cuando ya estaba pasadita la noche, como a las 12:30, 1, y él vio que todos estaban prendidos y ya como un poquito medio borrachitos, el papá aprovechó y se escapó de la casa. Y a las 2 cuadras sintió que alguien lo estaba siguiendo. Y miró y era el niño de él de 9 añitos. Entonces se le escondió por ahí en una esquina y le salió de sorpresa. Y lo regañó, Curi cagado, ¿por qué me estás siguiendo? Y el niño se puso a llorar en ese momento. Dígame por qué me estás siguiendo. Y cuando el niño le explicó por qué lo estaba siguiendo, el que se puso a llorar fue el papá. El niño le dijo, papi, es que yo estaba jugando a seguir tus pisadas. Cuando le dije eso, el papá comenzó a llorar porque iba para un prostíbulo. Iba para un lugar de prostitución, a prostituirse allá. Papi, yo estaba jugando a seguir tus pisadas. Nosotros somos los que rayamos los niños. Los que más daño le hacemos a los niños somos nosotros. En el lugar en donde sembramos los valores más hermosos, las virtudes más hermosas o los defectos de carácter más grandes. ¿Esto es verdad o mentiras?
que el mundo jale también, que el mundo los contamine también. Pero si nosotros ponemos buenas bases, el mundo no las arrastra, ¿o sí? Levanten la mano los que les van a dar buenas bases a sus hijos. Pero para poner buenas bases, ojo con esto, buenas bases, debemos tenerlas nosotros primero, ¿o no? Por eso, mire, estos niños van a hacer la primera comunión. Qué tristeza que los sacramentos se nos han convertido en un ritualismo vacío y sin forma. Que mucha gente viene a la primera comunión porque es una costumbre, sin tener conciencia de lo que su hijo va a recibir. A Jesús de Nazaret. Mire, la otra vez hizo un estudio de 100 niños que hicieron la primera comunión. Le hicieron un seguimiento durante varios años a ver qué pasaba con esos niños. De esos 100, solamente 5 perseveraron en la fe. Los otros 95 se perdieron en las cosas del mundo. ¿Cómo comenzaron? Al principio iban a misa cada 8 días, comulgaban muy juiciositos. Después empezaron con prácticas de masturbación. La masturbación obviamente los conecta con pornografía. La pornografía les ayuda a generar ya una serie de imaginación y fantasías sexuales y eróticas impresionantes. La masturbación es un acto impuro. Aunque muchos psicólogos digan que es un proceso de autodescubrimiento natural, es un acto impuro y se vuelve adictivo. Porque esa situación, esa parte de la sexualidad fue creada para vivirla en pareja, por amor y bajo la bendición de Dios. Desde lo que enseña la palabra de Dios estoy hablando yo. Es lo que dice la Sagrada Escritura y enseña la iglesia. ¿Queda claro eso? Entonces estos jóvenes se van volviendo adictos a esto. Y se vuelven egoístas porque aprenden a vivir un éxtasis de placer consigo mismo. Algo que fue creado para vivir en pareja. Y cuando ya tienen sus primeras novias, llegan a los noviazgos totalmente erotizados. Entonces, en masturbación tenían pecados veniales. Y cuando ya entran en noviazgos, entran en fornicación, ya es pecado mortal. Y cuando entran ya en la fornicación, pecado mortal, se enfrían totalmente y no vuelven a las cosas de Dios. Ese fue el seguimiento que se hizo de 100 jóvenes, un estudio que se hizo. Ustedes quieren que los niños de ustedes que van a hacer primera comunión y confirmación sean de los 95 que se pierden o de los 5 que perseveran en la fe. Y eso que me reduje solamente al campo erótico, pero son muchas las tentaciones, ¿o no? Hoy hay una gama muy amplia de drogas, ¿o no? ¿Cómo vamos a blindar a nuestros hijos contra las drogas? Por Dios, contra ese erotismo, contra tantas cosas que pululan. Dios nos está dando acá en la Sagrada Eucaristía todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida plena. Yo, miren, créanme, cuando yo comencé a ir a misa todos los días en mi pueblo a los 14 años, 6 años después, a los 20 años, aquí en Medellín, cuando llegué, muchos de mis amigos ya consumían licor, otros droga y metidos en cosas muy malucas. La mayoría de mis amigas quedaron en embarazo solteras, con las que yo estudié, quedaron en embarazo sin haberse casado. Cuando yo llegué aquí a Medellín de 20 años, hace 29 años, ni relaciones sexuales había tenido, ni licor tomaba, ni cigarrillo fumaba, ni me había metido en cosas malucas. ¿Todo por qué? Porque me había pegado ¿de quién? En la Sagrada Eucaristía. ¿Será que la Sagrada Eucaristía nos ayuda a tener una vida en rectitud o no? ¿Nos cuida o no? Entonces, que no se convierta lo de sus niños solamente en un rito y ya. La confirmación es un sacramento hermoso. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Bueno, el caso es muy lindo. Bueno, Hechos de los Hebreos 6.2, dicen que los apóstoles bautizaban a las personas y les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo.
¿Bautizaban y qué? ¿Para que recibieran a quién? Ah, eso es muy lindo. Entonces eso se une, miren cómo se une eso de hermoso y de bonito. Imponían las manos para que recibieran a quién. La confirmación es eso, es simplemente, nos bautizan cuando somos niños, cuando somos bebitos, que no sabemos ni entendemos nada, pero ya cuando tenemos uso de razón, nos hacen la primera comunión cuando entendemos, comprendemos y analizamos todo. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es la primera comunión? Renovación de promesas bautismales. Y 2 añitos después nos hacen la confirmación, que es donde nos ratifican y nos imponen las manos para recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así como los apóstoles hacían con los creyentes. Y en la actualidad también los apóstoles, obispos, siguen haciendo lo mismo. Nos imponen las manos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Levante la mano los que quieran tener la plenitud del Espíritu Santo. Una vez un muchacho estaba tan enamorado del Espíritu Santo que llegó allá a la parte de atrás del atrio, cuadró la bicicleta, la dejó allá y vino y se arrodilló aquí junto a una señora que estaba orando y se echó la bendición y dijo: en el nombre del Padre, del Hijo, amén. Y la señora le dijo: ¿y dónde fue el Espíritu Santo? Él dijo: no, cuidándome la bicicleta. Él creía tanto en el Espíritu Santo que lo puso a cuidar la bicicleta. El Espíritu Santo es una de las bendiciones más grandes que tenemos. Una vez unas viejitas de un grupito de oración fueron donde el Padre a decirle: Padre, venimos a orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. Ay, ese padre le dio una rabia. Viejas fanáticas, bobas, que como que... Señoras, mire, yo ya tengo el Espíritu Santo. Me bauticé, hice la primera comunión, la confirmación, soy cura, tengo el Espíritu Santo. Las viejitas: no, padre, pero es para que se le note. Por ahí dicen que uno no es culpable de la cara que tiene, sino de la cara que pone. La pregunta es: ¿si se me está notando el Espíritu Santo? Sí se me nota en mis actitudes, en mis miradas, en mis reacciones, sí se nota que tengo el Espíritu Santo. Termino con esto. El Espíritu Santo produce 3 cosas en nosotros. Miren lo que van a recibir los niños en la primera comunión. El Espíritu Santo produce vida, orden y belleza. ¿Cuáles son? Vida. Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da esa vida abundante. Cuando Jesús dijo: quiero que tengan vida en abundancia, lo que Dios quiere que tengamos usted y yo por medio del Espíritu Santo es alegría en abundancia, paz en abundancia, plenitud en abundancia, serenidad en abundancia. Levanten la mano los que quieren paz en abundancia. Bueno, estos días me decía una señora: vea, Juan, ya no me importa que pase lo que pase, lo único que yo quiero es la paz de mi corazón. Siento que llega un momento en que uno en la vida lo único que quiere es paz, estar tranquilo. Y Dios a través del Espíritu Santo nos quiere dar paz, amor, alegría. Dice Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, humildad, bondad, amabilidad, dominio propio, una cantidad de frutos, pero los 3 primeros son amor, alegría y paz. ¿Cuáles son? Amor, porque el amor es el don sobre todo don. El amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo supera, nunca pasa, no es egoísta, no tiene interés. El amor va más allá de la muerte porque uno sigue amando seres queridos que ya fallecieron. El amor rompe los espacios y las fronteras del tiempo y todo lo supera. Entonces, 1, el amor. El segundo, ¿cuál es? Amor, alegría. Y la alegría es el amor cuando está saltando, jugando, recreándose. Es cuando uno dice: estoy contento, estoy feliz, que se le nota hasta uno, hasta por los poros. Entonces, que nos vean alegres, que nos vean radiantes. Dice el Salmo 33:4: contemplad a Dios y quedaréis radiantes de alegría. Que nos vean alegres, que nos brille, oigan, que nos brille el rostro, no por la grasa, sino por la gracia de Dios. Que nos vean radiantes, que digan: es que él, ella tiene un no sé qué, no sé en dónde, usted qué es lo que tiene. Que nos vean como encalambrados, como poseídos, como hechizados, como con una magia especial.
tengo una paz. ¿Tener paz es bueno? No. Entonces el Espíritu Santo produce vida y en abundancia. Orden. Oh, pues, vida, belleza y orden. O vida, orden y belleza. Orden. Dice 1 Corintios 14:41. Háganlo todo con decoro y orden. ¿Cómo dice? El Espíritu Santo es especialista en ordenar vidas. ¿Ustedes quieren dejarse ordenar la vida? Les pregunto, ¿cierto que una casa desordenada es muy maluco? ¿Cierto que una casa reblujada es muy horrible? ¿Cierto que si uno deja la cocina sucia por la noche, todos esos platos, hay un edificio de platos sucios, las cucarachas son muy juiciositas y a medianoche se levantan y le arreglan la cocina a uno? Una casa sin trapear, camas destendidas, cocina sucia, eso es un fastidio, un asco, perturba y roba la paz, ¿o no? Pero una casa ordenada, hola hermosa, pero una casa ordenada, cuando uno coge y arregla cocina, barre, trapea, echa fabuloso, tiende camas, le echa la ropa a la lavadora, la extiende, ay, la casita toda organizada, ay, cierto que eso da una paz muy rico en el corazón. Y uno ve esa cocina impecable, ay, esa casa oliendo a rico, oliendo a Dios, mentiras, a fabuloso, pero eso es como si oliera a Dios. Ay, camitas, todo organizado, eso da mucha paz, ¿o no? Así como el orden exterior da paz, el orden interior da paz. Debemos permitirle al Espíritu Santo que ordene nuestro ser interior. Dice el libro del Génesis que en el principio todo era caos y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y la voz del Espíritu, que es la voz de Dios, empezó a decir que haya luz, que haya tierra, que haya esto, ¿recuerdan? Y todo ese caos por el Espíritu de Dios se convierte en un cosmos, en la creación. Ojo con esta palabrita. La palabra cosmos significa universo ordenado. ¿Qué significa la palabra cosmos? O sea que usted y yo somos un microcosmos. Levanten la mano los que se quieren dejar ordenar el microcosmos interior por Dios. ¿Seguro? Que no le digan a usted Juan Reblujo, Marta Reblujo, Gloria Reblujo, que nos vean ordenados, que este ser interior esté ordenado. Entonces el Espíritu Santo produce vida, orden y ¿qué más? Belleza. Terminamos con esto. Miren, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ¿se le nota o no? Así esa persona no tenga las mejores líneas de expresión, el toque del Espíritu Santo le va a hacer ver hermoso, hermosa. Y ojo con esto, ni Jambal, ni Avon, ni Jessica, ni ninguna industria cosmetológica ha dado con el embellecedor más lindo que es el Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es bella, resplandeciente, hermosa, tiene mirada serena, rostro apacible, actitud linda, tiene don de gentes. Y eso es lo que hace el sacramento de la confirmación en nuestros niños. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren tener vidas plenas, llenas de felicidad, la clave se llama Sagrada Eucaristía. Miren, aquí recibimos el Espíritu Santo. El sacerdote en un momento de la Eucaristía impone las manos sobre el pan y el vino y dice: envía, Señor, tu Espíritu sobre este pan y este vino para que no sean pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Lo recuerdan? Eso se llama epíclesis. ¿Y qué es la epíclesis? ¿Cómo es la palabra? Acuérdense que no es epidermis ni epíclesis. Epíclesis es la acción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Y ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Queda claro? Y ese es el pan que nos embellece, que nos da vida y orden. Una pregunta. Si el padre Andrés Loaiza dice: mañana a las 3 de la mañana, todos los que vengan aquí con la cédula original, les voy a dar 10,000 pesos. La gente viene. Les pongo el ejemplo más bien así. Mañana a las 3 de la mañana, se los cambio el ejemplo.
A las 3 de la mañana, me equivoqué en el ejemplo, voy a exponer el Santísimo acá en la iglesia. Los que vengan con la cédula a las 3 de la mañana, aquí los espero. ¿La gente viene? Y si dice el Padre Andrés, no vienen a las 3 de la no vienen. Y si dice el Padre Andrés Loaiza, mañana los que vengan acá a las 3 de la mañana con la cédula original les voy a dar 50,000 pesos. ¿Viene la gente o no? ¿Sí o no? A las 3 por 50,000. ¿Y si son 40? ¿Sí viene la gente? 40 sirven o no. Y si el Padre dice que va a exponer el Santísimo, la gente viene. ¿Qué es más importante, los 50,000 pesos o el Santísimo? Alguien podrá decir las dos. Créanme, Dios es más importante que cualquier cosa. Los templos están vacíos. Lo que sus niños van a recibir, esa primera comunión, primera Eucaristía, es el regalo más grande. La confirmación es la fuerza del Espíritu Santo. Por favor, papás, sean ustedes los primeros en recibir la comunión y vivir en comunión con Dios. Sean ustedes los primeros en llenarse del Espíritu Santo para que Dios también llene a sus hijos del Espíritu Santo y el mundo no se los tuerza, no se los contamine, no se los desvirtúe. Me decía una amiga que estaba criando a su hija y vino otra persona a vivir ahí con ella, que era lesbiana. Le digo, usted se cree mucho que es porque usted es muy espiritual, apuesto que yo a su hija se la tuerzo, apuesto que se la vuelvo lesbiana. ¿Y sabe qué le dijo la mamá que era espiritual? Le dijo, la tuerces por encima de mi cadáver. Y como una leona resguardó a su hija y la puso a los pies de Jesús y no la dejó que se la torcieran. Sus hijos, mis hijos, tienen muchas amenazas, muchos peligros. Ustedes y yo debemos ser como leones, como leonas, resguardando a sus hijos. Pero eso se hace, es aquí, a los pies de Jesús, es donde encontramos la fuerza más poderosa para blindarlos, para protegerlos. No de las tentaciones porque las van a tener, sino para que las tentaciones no los arrastren, para que no los hagan sucumbir. Yo humildemente les digo otra vez, no sé vivir sin mi Sagrada Eucaristía todos los días, sin mi oración privada, sin mi Santo Rosario. Con eso he protegido a mi familia, con eso he vivido hasta el día de hoy. Yo me dedico 100% a esto, a la evangelización, a predicar la palabra de Dios. No cobro un peso por evangelizar. Albayense Álvarez me decía, ¿cuánto cobras por darnos una charlita allá en San Javier La Loma el 31 de mayo? Yo, Albayense, yo no cobro, porque el evangelio no tiene precio. Sin embargo, me hacen aportes y de eso vivo. Y hasta el día de hoy, miren, mi esposa es profesora, se quedó sin empleo hace un año y he puesto el pan sobre la mesa por la gracia de Dios. He podido pagar mi arriendo, mis servicios, todos mis gastos y todo lo de mis hijos, porque Dios cuida de sus hijos o no cuida de sus hijos. Dios provee a sus hijos y los ayuda. Y he podido pasear y estuve en Coveñas hace un año, va a ser en este junio, estuve en Coveñas y en diciembre estuve en Necoclí y el año anterior estuve en otra playa. Y Dios me da para pasear cada 6 meses y llevar mis hijos al mar. Dios es tan grande que en estos grupos, me dijo una señora un día, yo tengo una cabañita en Coveñas, cuando quiera yo se la... ¿Qué? Claro, de una. Llegó junio, venga, tú es lo que... claro, Juan, vea, venga por las llaves, la cabaña. Gratis, gratis. Me tocó llevar el mercado únicamente y me fui para Coveñas con mis hijos. Fui a predicar a Urabá el año pasado y me dijo una señora, yo tengo una caballita aquí en Necoclí, en toda la playa, muy buena, cuando quiero... Otra. Bueno, ese es Dios. Créanme, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo les doy. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin hermanas, pero de la mano de Dios he podido construir mi proyecto de vida. 1.56, solo aquí en Medellín, pero no he estado solo, he tenido la compañía de Dios, soy feliz, amo a mi esposa, amo a mis hijos, predico la palabra de Dios, subo contenido a redes sociales, porque yo sé predicar la palabra de Dios. Dios es grande y misericordioso. Que el Señor les bendiga, que el Señor los acompañe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé la paz. Un abrazo entrañable y mil bendiciones.